quisiera que leamos Lucas 6:32, que leyó Lucas, el Evangelio de Lucas, y los versículos que siguen. Lucas 6:32 al 36. ¿Lo tiene? ¿Sí? Sí, cuando lo tengan así podemos leerlo juntos y no vamos a irnos de este pasaje, así que lo podemos marcar. Dice la palabra del Señor: porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ellos nada. Y será vuestra recompensa o vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Usualmente yo no invierto mucho tiempo en poner título a los mensajes, pero si le pongo uno, y hay que ponerle porque tienen que subir a YouTube con título, en realidad está bien titulado por la mayoría de nuestras Biblias y resume, por supuesto, todo lo que estamos leyendo desde el versículo 27. Ama a tu enemigo, amen a sus enemigos. Pero cuando lo decimos en plural es como que se pierde un poco, se diluye el mandamiento entre, amen a sus enemigos como algo muy general. Pero en realidad el mandamiento es, por supuesto, para la iglesia, pero para cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo, me está diciendo a mí, ama a tus enemigos. Hoy, según la serie que tengo preparada, tocaba hablar sobre el amor como la base de las relaciones cristianas. Así que comencé ya hace un par de semanas a preparar, a leer el texto. Y partí por el mandamiento más importante, o el segundo más importante, por el nuevo mandamiento que Jesús le deja a sus discípulos en la última cena. Juan capítulo, lo habíamos leído, Juan capítulo 3 en adelante, el amor entre hermanos. Ámense entre ustedes, amen los unos a los otros. De hecho, primera de Juan lo repite, y insiste el apóstol Juan al escribir su epístola: ¿cómo puedes decir que amás a Dios a quien no ves, cuando no amás a tu hermano a quien ves? Y me pareció que teníamos que hablar de eso, pero después, a medida que iba investigando el texto y lo seguía leyendo, obviamente el Señor me iba confrontando con ese mandamiento en el que Él corre un poco los límites. El Señor Jesús corre los límites. No solamente que ames a tu hermano, sino que ames a tu prójimo. Esa persona que no es tu hermano, pero que tenés cercano. Y te acordás que está, ¿se acuerda usted que está la ilustración, la parábola del buen samaritano? Todos se acuerdan del buen samaritano, ¿no? Un judío, el samaritano no es el golpeado. El judío que viene caminando por el camino, obviamente, lo asaltan, lo golpean, un samaritano lo atiende. Antes de eso habían pasado, más allá de que sea un sacerdote y un levita, eran dos judíos, eran de su propia raza, su propio linaje, y no lo atienden. ¿Y se acuerdan la pregunta de Jesús? ¿Quién es el prójimo del hombre herido? Y entonces respondió el que le había hecho la pregunta, que era un estudioso de la ley, le dice: el samaritano, el que se acercó. Y ahí el Señor le dice: bueno, vayan, hagan ustedes lo mismo. El prójimo no es el que yo tengo cerca, el prójimo no es el que pegó onda, el prójimo no es el que, con el que yo siento empatía, el prójimo es aquel a quien yo decido hacer prójimo. Cuando yo me acerco, en vez de ser indiferente, no es prójimo el que pasa por al lado, es prójimo el que hace algo al respecto. Y ya ahí me está confrontando, porque una cosa es amar a mi hermano, con quien puedo tener quizá alguna diferencia incluso, pero no deja de ser mi hermano. Yo lo amo, hermano en la fe, ¿no? Lo amo, hemos compartido cosas, tenemos muchas cosas en común, más que las que no tenemos en común, pero cuando me habla del prójimo ya tengo que hacer un esfuerzo extra, porque no siempre tengo ganas de compartir con ellos. Pueden ser mis compañeros de colegio o de trabajo, con quien estoy 10 horas al día, y no significa que sean mi prójimo, solamente son mis compañeros. Bueno, eso va a depender de mí.
Y después, mientras sigo investigando el texto, el Señor vuelve a correr los límites y a confrontarme y a exigirme en que no solo ame a mi hermano, no solo ame al prójimo, sino que ahora es como leemos, que ame a mis enemigos. Entonces, volvemos a repetir de dónde partimos. El amor está en la base de las relaciones cristianas. O dicho de otra manera, lo que la Biblia me enseña es que un cristiano debe relacionarse con todos, amando a todos. Un cristiano tiene que relacionarse con todos, amando a todos. Profesor de física, hay que amarlo. El vecino, hay que amarlo. Sobre todo el que pone música a la madrugada y no nos deja dormir, tengo que amarlo. A nuestros gobernantes, tengo que amarlos. Por supuesto que yo no amo a nuestros gobernantes o a mi presidente igual que amo a mi esposa, pero el mandamiento es que los ame de alguna manera. Entonces vamos a leer estos versículos y nos vamos a quedar en estos pasajes de Lucas 6, 32 al 36 para averiguar 4 cosas. La primera de estos puntos que queremos destacar es la pregunta que Jesús hace. ¿Vieron la pregunta? ¿La tienen en mente? ¿La tienen ahí en su pasaje? Incluso si tienen otra versión distinta, también la pueden leer. La pregunta es siempre la misma. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué mérito tienen? A ver, esto es para los discípulos, les está hablando a ellos, ¿no? Dice, a ver, ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis hijos, ustedes que son mi iglesia, si amás al que te ama, ¿cuál es el mérito? Cualquier persona que no ha nacido de nuevo sabe amar a quien lo ama. Si haces el bien a los que siempre te hacen el bien, hay una versión que dice, ¿qué estás haciendo de extraordinario? Quiero leerle la versión Dios habla hoy, no sé si alguien la tiene. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Yo tengo vecinos y tengo amigos que no son nacidos de nuevo y ellos están casados y aman a sus esposas. Tengo familiares que no han nacido de nuevo y aman a sus hijos. Y no hay nada de extraordinario en que yo ame a mi esposa y ame a mis hijos. No digo que está mal, pero todavía no hay nada que me distinga como hijo de Dios. No hay nada diferente a lo que el resto del mundo hace. La palabra que se tradujo mérito, recompensa en otras versiones, es muy curioso, porque es la palabra charis en griego, que es de donde viene la palabra gracia. El texto paralelo de Mateo usa otra palabra diferente, pero Lucas eligió usar la palabra charis porque está pensando el apóstol en la gratitud o la muestra de gratitud que Dios debería mostrarnos si hacemos algo. A ver si lo puedo explicar mejor. El apóstol, el evangelista Lucas, cuando escribe este pasaje dice más o menos así. ¿Por qué debería Dios mostrarte gratitud o bendecirte o tener hacia vos una actitud de gracia si estás haciendo lo mismo que hace cualquier otra persona que no lo conoce? ¿Me estoy explicando? ¿No? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Recompensa de parte de Dios? Que Dios te llame y te diga, bien, buen siervo y fiel, porque estás amando a los que te aman y le haces bien a los que te hacen bien y estás prestando a los que te pueden devolver. Ese es mi hijo, entra en el gozo de tu Señor. No estás haciendo nada distinto, no estás haciendo nada extraordinario todavía. Es una pregunta retórica, por supuesto. Jesús realmente no está esperando que los discípulos le respondan. Es una pregunta que está ayudándonos a reflexionar. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta porque la respuesta está implícita en la pregunta, ¿no? Si amás a los que te aman, ¿qué hiciste de extraordinario? Nada. ¿Cuál es tu mérito si prestás solo a los que te pueden devolver? Nada. ¿Cuál es la recompensa que estás esperando si haces bien solo a los que te hacen bien? Nada. No hay nada extraordinario. No hay nada distintivo de la nueva vida de Cristo en mí. Si amamos a los que nos aman, insisto con esto, no está mal,
es correcto, es necesario, es lo que se debe, pero todavía no hicimos nada que nos identifique como cristianos. Lo primero entonces es la pregunta: ¿cuál es el mérito? Segundo, la cuestión aquí. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la cuestión más importante que Jesús está hablando con los discípulos y que quiere que ellos entiendan? La cuestión principal acá es el amor. No se trata de hacer bien, buenas obras, buenas acciones. Ustedes conocen a instituciones, organizaciones como, las voy a mencionar, después no sé si esto tiene problemas cuando se publica, pero UNICEF. ¿Ustedes conocen UNICEF? ¿Alguien sabe lo que hace? Cáritas, sí, son organizaciones que ayudan a los niños y asisten incluso en otros países países relegados, donde hay mucho hambre infantil, desnutrición. UNICEF o Cáritas en Argentina, u otras organizaciones como ellos, hacen el bien, pero eso no los hace iglesia. Ellos hacen el bien y eso no los convierte en cristianos. No significa que sean hijos de Dios por llevar comida y ropa a niños desamparados. Acá la cuestión es el amor específico que Dios espera que mostremos y que nos distinga como hijos de Dios. Ya vamos a llegar más profundo en esa cuestión. La palabra, en el idioma original, no sé si usted sabía, pero hay 4 palabras que se traducen amor, y hay 3 que son muy usadas en el Nuevo Testamento, y una de ellas es la palabra ágape. Todos la conocen, ¿no es cierto? En algún momento la han escuchado. Hay celebraciones que le llamamos ágape, hay iglesias que se llaman ágape, hay bandas de música que se llaman ágape, de todo. Pero la palabra ágape no solo que suele usarse para el amor de Dios, no es exclusiva, pero es el uso más común, sobre todo en el apóstol Pablo. Pero además la palabra ágape es un amor, el amor ágape es un amor que distingue el uso de la razón. Es un amor voluntario. A diferencia del amor eros, de donde viene nuestra palabra erotismo, que es un amor más pasional, este es un amor racional, voluntario. Se traduce más o menos como desear el bien o tomar placer en alguna persona o en algo. Denota voluntad, denota razón. Para el creyente, lo compartí en las redes sociales estos días, para el creyente significa estar activamente haciendo lo que Dios quiere con Él, en compañía de Dios, y por medio de su poder y su dirección. Miren lo que dice un comentarista llamado Ellicott: el amor ágape es Cristo viviendo su vida a través del creyente. Es Cristo viviendo su vida a través del creyente. Cuando nosotros lo leemos así o lo mencionamos, como que tiene bastante sentido, y decimos, bueno, qué bueno, es obvio, pero quiero que piense en que estamos leyendo acerca de amar a nuestros enemigos. ¿Está Cristo amando a mis enemigos a través de mí? ¿Está Cristo amando a sus enemigos a través de mí? No se trata de un amor romántico, sentimental, no es que lo amo cuando yo quiero, cuando yo siento, sino que tengo la decisión de amar a mis enemigos. En tercer lugar, tenemos una pregunta, tenemos una cuestión que es el amor ágape. En tercer lugar, tenemos el mandamiento. Fíjense, amen a sus enemigos. Es un verbo imperativo. Los chicos que están estudiando, que les encanta estudiar lengua o, ¿cómo le dicen ahora? Prácticas del lenguaje. ¿Qué es un verbo imperativo? Muy bien, es una orden. Y si viene del Señor, significa que es un mandamiento divino y que no me está aconsejando o preguntándome, bueno, miren, Lucas, Gabriela, Anita, hijos, si a ustedes les parece bien, si creen que es posible, vean si por ahí les queda cómodo. No, es un mandamiento. Amen a sus enemigos. En principio, cuando yo comparto esto con alguien, la gente suele responderme cosas como, yo no tengo enemigos. Yo nunca le hago mal a nadie. En realidad la palabra que se tradujo como enemigos, ectros,
se refiere a cualquier persona que se comporta con hostilidad en contra de nosotros. O sea, vas a ANSES o al banco a hacer la cola y te tratan mal y te contestan de mala manera, y ese sería un éctros. Es una persona hostil. Es alguien que me está tratando de una forma que a mí no me gusta, que me ofende. Por supuesto que es una palabra que se usa para designar a aquellas personas que voluntariamente buscan hacernos daño. Pero no solo se refiere a ellos, también a personas que nos hacen daño, aunque no haya sido voluntariamente. Me estoy explicando. Un enemigo es la persona que me ofendió voluntariamente o no. Y no se trata de que si yo le hice mal o no le hice mal, es cualquier persona con la que yo no tenga la relación de prójimo o de hermano. Es un texto imperativo. Amen a sus enemigos. Versículo 35, lo que estoy leyendo. Y fíjense cómo comienza el versículo 35. Según la versión, la Reina Valera dice, amad pues. Nueva versión internacional es un poco más precisa en el uso de los verbos. Dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Porque ese pues, que aparece allí en Reina Valera 60, es una cláusula condicional en el idioma original. Ustedes, al contrario de los que no conocen a Dios, amen a sus enemigos. Cualquier persona no nacida de nuevo ama a sus amigos, ama a sus hermanos, ama a sus padres. Repito lo que venimos diciendo. A propósito, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. ¿Cómo? Lo que sigue es como Jesús me está diciendo que tengo que amar a mis enemigos. No románticamente, diciendo, bueno, sí, yo voy a amar a mis enemigos y vamos a cantar canciones. Creo que tenemos en el cancionero una canción, me parece haberla visto por ahí, de que amemos a nuestros enemigos y a los que nos ofenden. Pero Jesús me confronta con esto. Dice, ama a tus enemigos haciéndoles el bien y dándoles prestado sin esperar nada a cambio. Esto que estamos leyendo viene en conexión con lo que leyó Lucas en los versículos anteriores. Lo leímos todos. Versículo 27. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. ¿Conocer personas que te odian? Hacerles el bien. Bendigan a los que los maldicen. ¿Conocer personas que te maldicen? Bendecidos. Oren por quienes los maltratan. ¿Hay gente que te maltrata? No vale pensar en los padres, eso es otra cosa. ¿Hay gente que te maltrata? Bueno, ora por ellos. El versículo conocidísimo, versículo 29, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Y si alguien te quita como hablamos con las chicas, te quitan la campera, dale la remera también. Te quitan las obleas, dejá que se las lleve, que se las coma, y si podés también dale una taza de leche. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que ustedes se lo tratan, como que a ustedes se los trate, y entonces viene el texto que estamos leyendo acá. Amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Estamos pensando en una clase de amor que no es platónico. Conocen la palabra, ¿no? El amor platónico es un amor ideal pero imposible. Es ese amor que suelen tener algunos adolescentes, ninguno de los que está acá, por algún personaje de la televisión. A ustedes no, pero otros adolescentes se enamoran de una actriz o un actor, ¿no? ¿No vieron nunca eso? Algunos sí, ahí te están deschavando. Y entonces los chicos tienen el póster en la habitación, bueno, ya eso es de mis tiempos. Ahora tienen el fondo de pantalla en el celular y están enamorados de una persona que en realidad nosotros que somos grandes sabemos que nunca van a conocer, pero ellos la admiran y la anhelan, y a veces nosotros creemos que el amor hacia los enemigos tiene que ser algo así, como un amor romántico, platónico, y el Señor me está desafiando y me dice, no, tiene que ser un amor práctico, concreto, real, una forma de amor que todos puedan ver. Que hagas, que actúes, que des, que te quita, no le digas nada, que se lo lleve. Te maltrata, en vez de reclamar y golpear la mesa, ¿por qué me tratás así? Yo soy hijo de Dios y es mi derecho. No. Jesús no hizo eso.
cuando lo estaban arrestando y lo estaban maltratando. Ya vamos a llegar ahí. Tampoco dice la Biblia que amar a mis enemigos sea no llevarme mal, porque también cuando converso con alguna persona, no de acá, insisto, en alguna oportunidad he conversado sobre esto y cuando decimos, ¿es necesario amar a tus enemigos? ¿Y qué? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes también deben haber escuchado. Pero yo no me llevo mal con nadie. Me peleé con Nahuel. Yo tampoco somos amigos, pero no me llevo mal. Él allá y yo acá. ¿No han encontrado gente que le dice así? Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. No se trata de no me llevo mal. No vamos a ir a comer, no tomamos mate, pero cuando viene yo lo saludo. Y uno ve cómo lo saluda. ¿No? Hola. Y nada más. Pero esa persona cree que está bien. Pero no es lo que la palabra del Señor me está diciendo. Me está diciendo que yo actúe con, según la palabra que ya dijimos recién, el amor ágape, que yo actúe por el bien de mi enemigo con amor consciente y premeditado. Yo quiero amar a mi enemigo, debo hacerlo y voy a buscar la manera de amarlo. ¿Actúe de actuar? ¿Actúe de actuar? Que actúe de actuar, ¿qué dije? No digo actúe de actuar. No, que actúe de... Le voy a dar un ejercicio para que hagan, pero no me respondan esto, por favor. O sea, les digo el ejercicio, ustedes piénsenlo. Les voy a pedir en primer lugar que piensen en la persona que más los haya dañado. Pensá en la persona que más te haya dañado. Ahora, esta semana, estos años, no miren a nadie. Solo piensen. Pensá en la persona que más te haya dañado. Ahora, pensá en la manera en que vas a hacer del bien a esa persona. De eso se trata. Pensá en esa persona que te lastimó, que te hizo un daño, los que nos miran en diferido por internet también lo mismo. Pensá en esa persona que te ofendió, que te lastimó, que te hirió, que todavía duele. Y ahora pensá en qué forma vas a hacerle un bien a esa persona. Eso es lo que me está pidiendo Jesús acá. Amar a tu enemigo, hacele el bien, bendecilo, llevale abrigo, orá por él, hacele el bien. Tenemos la pregunta, tenemos la cuestión, tenemos el mandamiento y en cuarto lugar tenemos el motivo. Acá en el mismo pasaje, en las mismas palabras de Jesús. Versículos 35 y 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrás una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La razón, aunque efectivamente esto va a traer bendición para mi vida y esto me va a hacer bien, la razón principal es que así es Dios. Así es Dios. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba siendo arrestado y acusado injustamente, no abrió su boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero. Así es Él. Me amó cuando yo era su enemigo, sigue amando a sus enemigos y no solo me amó románticamente, sino que Él dio a su Hijo para que muera en la cruz la muerte que me correspondía a mí, su enemigo. El versículo 36 dice, porque así como su Padre es compasivo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Porque Dios es así, ustedes también sean así. Por eso es que tengamos en mente la canción que habíamos cantado. Si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el mar, allí lo encontrarás. Y si lo buscas en mi vida, ¿encontrará la gente a un Dios compasivo que ama a sus enemigos? ¿Podrán ver eso en mí? El versículo 35 no solamente me dice por qué, sino para qué. Y serán hijos del Altísimo. No es que
no es que depende de nuestra salvación de que amemos a nuestros enemigos. Amo a mis enemigos y ahora me convierto en hijo de Dios. Ustedes saben bien esto, pero siempre vale la pena aclararlo. La Biblia dice que soy hijo de Dios solo cuando me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón que Dios me da por medio de Jesucristo. No hay obras. Pero lo que está diciendo aquí es que en la medida en que yo me comporte como Dios, es evidente, es notable que soy hijo de Dios. Dicho de otra manera, esta sería una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, en que ama a sus enemigos. Solo un hijo de Dios puede amar a sus enemigos. Esa es la meta, es que yo sea más parecido a Dios. Y esto es como un ciclo, como un ida y vuelta. En la medida en que yo soy formado a la imagen de Cristo, o Cristo es formado en mí, yo voy amando a mis enemigos. Y en la medida en que voy amando a mis enemigos, Cristo es cada vez más formado en mí. ¿Me estoy explicando? Es progresivo, esto es un proceso. Yo no sé si, salvo casos excepcionales, no sé si alguien viene esta mañana, recibe a Cristo como su Salvador y a la tarde ya tiene la capacidad de amar a sus enemigos. Yo no lo sé, Dios hace cosas extraordinarias, pero por lo general esto va llevando un tiempo. Y repito, en la medida en que vamos creciendo y vamos madurando en la fe y vamos pareciéndonos o buscamos ser cada vez más como Cristo, vamos amando a nuestros enemigos. Y en la medida en que vamos amando a nuestros enemigos y lo tomamos como una actitud de vida, Cristo es cada vez más formado, más evidente en mí. Esta es una evidencia de los hijos de Dios, que no ha nacido de nuevo, difícilmente, imposible, que pueda amar de esta manera a sus enemigos. Entonces, les repito, tenemos en primer lugar la pregunta, y la voy a repetir. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿cuál es el mérito? ¿Qué hiciste de diferente? ¿Qué te distingue como hijo de Dios? El amor tiene que ser el amor concreto, real, volitivo es la palabra. Es un mandamiento que yo no tengo la opción de elegir. O sea, puedo no amar a mis enemigos, pero eso no me exime de mi responsabilidad, solo me hace desobediente. ¿Está bien? Es un mandamiento del Señor. Amen a sus enemigos. Si yo quiero, puedo no amarlos y puedo seguir enojado con mis enemigos. Y no es que Dios va a decir, bueno, ¿sabes qué? Está bien, cambio de opinión. No, estoy en desobediencia. Y el motivo es que así es Dios. Porque así es Él y para ser como Él es que me deja este mandamiento. Ahora, probablemente alguno esté pensando, no es fácil amar a los enemigos. No, por lo general no. Si no, no serían enemigos. Y porque hay enemigos y enemigos. A algunas personas nos han herido con actitudes que son más fáciles de perdonar que otras. Entonces, cuando estamos en este lugar, estamos aconsejando a alguna persona, viene algún joven y me dice, estoy enojado con mi papá, lo odio, que quiere de mi casa porque me dijo que tienda mi cama. Bueno, está bien. Ninguno de los chicos me ha dicho eso nunca, no se preocupen. Pero a veces puede pasar. Pero nos ha tocado casos donde viene alguien y me dice, ¿cómo puedo perdonar a la persona que abusó de mí durante años? Obviamente la herida es distinta y no estoy diciendo que sea fácil ni cómodo. Pero la buena noticia es que la palabra del Señor dice que es posible. ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que sea fácil ni que salga rápido. La palabra del Señor me está diciendo que es posible. Que es posible perdonar, que es posible ser sanado, que es posible crecer a la imagen de Cristo y que es posible llegar a un momento en el que yo pueda amar a mis enemigos y tener esa recompensa de la que me está hablando Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. ¿Por dónde comienzo a amar a mis enemigos? Lo siento en la mesa hoy al mediodía y le canto las 40, como decimos criollamente, y lo siento y le digo, mirá, esa será la manera, ese es el camino, comienzo por ahí. Usted piénselo. Voy a casa ahora y, como hablamos un poco con los jóvenes anoche, empiezo a orar por mi enemigo y a decirle, bueno, cuando él venga a pedirme perdón, yo lo voy a perdonar. ¿Será ese el camino? ¿Será eso lo que el Señor está esperando de mí?
esto es un mandamiento del Señor y por lo general, el primer paso es cuando yo tengo que aceptar que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Hay muchas cosas que vamos a hacer después, pero tengo que comenzar por entender que esto es lo que Dios quiere. Dios me pide que yo ame a mis enemigos. Yo les pregunto a ustedes, no me respondan. ¿Amás a Dios? Ustedes me van a decir, sí. Bueno, el Dios al que amás quiere que ames a tus enemigos. ¿Qué darías? Bueno, como dijo Pedro, no, Señor, yo hasta la muerte por ti. No hace falta que mueras, pero podrías comenzar por amar a tus enemigos. Eso es algo que Dios quiere que hagas. Y tenemos que comenzar por ahí. Si yo no logro aceptar, si no logro incorporar, ser humilde ante la voluntad del Señor, va a ser muy difícil que yo haga algo al respecto. Así que lo primero es entender, Dios quiere que yo ame a mi enemigo. No colabora, es verdad, como dijo Mirta, pero es lo que Dios quiere que yo haga. Esta es la voluntad de Dios. Así que voy a comenzar por ahí, por aceptar que esto es lo que Dios quiere. En segundo lugar, voy a ser sincero con el Señor, porque estamos leyendo los Salmos, y en estos Salmos Mirta compartía incluso un versículo de uno de los Salmos en el que ora el salmista, y yo creo que era David, no lo recuerdo ahora, pero dice, ojalá, Señor, tomaras a sus hijos y los estrellaras contra la peña. No es una oración que haríamos, no es una canción que vamos a cantar, Señor, estrella a los hijos, no. Pero hay una confianza del salmista en acercarse a Dios y decirle cómo se siente. Es que yo me siento así, Señor. Yo no quisiera, no me sale, no puedo, porque lo que me hicieron es muy duro, pero yo puedo ser sincero con el Señor. ¿Están bien? Yo puedo traer mi corazón al Señor, sin importar la condición en la que se encuentre, sin importar las heridas, y decirle, Señor, yo entiendo que debo amar. Yo acepto que esta es tu voluntad, pero también te confieso que me resulta realmente difícil. Que las heridas son muchas, durante mucho tiempo, muy profundas, que las palabras todavía me siguen lastimando, todavía cada vez que me acuesto recuerdo la discusión, es difícil para mí olvidar lo que pasó. Este es mi corazón, Señor, y como hablamos con las chicas siempre, Anita, Irra, el único que puede cambiar el corazón es el Señor. No yo, ni mis discursos, ni mis retos, ni la Santa Cena. Así que si yo reconozco esta mañana que debo amar a mis enemigos, le voy a traer mi corazón al Señor para pedirle que Él lo cambie, porque Él puede ayudarme, y solamente Él puede ayudarme a amar a mis enemigos. Así que voy a comenzar entonces por entender que es la voluntad de Dios. En segundo lugar, le voy a traer mi corazón al Señor así como está, porque solamente Él puede cambiarlo. Y en tercer lugar, voy a tomar una decisión concreta, práctica. ¿Cuál? Cada uno sabrá. Si tiene que perdonar una deuda económica, probablemente esa sea la decisión. Ahí se comienza el proceso de sanar y amar. Y de dejar ir, en el sentido bueno, ¿no? Me debe, pero lo que me debe me alcanzaría para comprar zapatillas para las chicas. Pero es que esto es importante realmente. Prestá sin esperar nada a cambio. Te llevó la capa, dale que se la lleve, y dale también la camisa, dice la versión moderna. Quizá la decisión sea mandar un mensaje con una persona que no hablo ni tengo ganas de hablar, y quizá sea un WhatsApp, por lo menos por ahí, un audio. ¿Sabes qué? Voy a orar por vos y sos bienvenido en casa cuando quieras. Que sea bienvenido en serio, ¿no? Después cuando venga no le vamos a... Una decisión concreta. ¿Para qué? Para no quedarnos solo en la teoría de qué lindo amar a nuestros enemigos y no hagamos nada al respecto. Entonces, repito esto último. ¿Por dónde empiezo a amar a mis enemigos? 3 pasos. En primer lugar, reconocer que esto es lo que Dios quiere. No es mi idea. En segundo lugar, le voy a traer mi corazón al Señor, así como está, voy a ser sincero con Él, diciéndole que me cuesta hacerlo. Y en tercer lugar, voy a tomar una decisión concreta, práctica. Voy a hacer algo al respecto. En esta mañana que vamos a celebrar la Cena del Señor y que estamos recordando que Dios nos amó, nos ama, pero nos amó siendo sus enemigos, la palabra del Señor nos confronta también a nosotros para que amemos a nuestros enemigos. Que yo ame a mis enemigos. Y entonces le dejo
esta pregunta o este ejercicio de nuevo. Pensá en la persona que más te haya dañado y ahora pensá en la manera de hacerlo. Vamos a orar. Me gustaría que pudiéramos tener un minuto para que cada uno pueda acercarse al Señor en oración. Como dice su palabra, Hebreos nos alienta a acercarnos delante del trono de la gracia por el camino que Jesucristo abrió. Entonces yo quiero invitarlos, hermanos, a que si alguno de ustedes en esta mañana está recibiendo de una manera especial este mensaje, pueda ahí en su lugar acercarse al Señor como hemos hablado recién, trayéndole el corazón y hablándole con sus propias palabras. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por amarnos, gracias por amarme. Gracias por el privilegio y el derecho de ser llamado tu hijo. Esta mañana yo te estoy escuchando, escucho tu palabra, sé que es tu Espíritu Santo el que guía a tu iglesia a toda la verdad. Hoy pidiéndome algo que no es fácil para mi naturaleza, para mi viejo hombre, para mi ego. Porque, Señor, tú sabes mejor que nadie cuánto me han herido, cuánto me ha dolido. Señor, sabes cada palabra que dije o me dijeron, o esas situaciones que todavía siguen lastimando mi corazón. No es fácil para mí perdonar a aquellos que me han ofendido, pero yo puedo entender que eso es lo que quieres de mí. Yo puedo ver que esa es tu voluntad. Señor, te presento mi corazón que está herido para que lo sanes. Señor, aquí está mi mente, mis sentimientos. Te pido que los tomes y por tu Espíritu Santo traigas consuelo y restauración a cada persona, a cada corazón, a cada mente, a cada uno de nosotros, y que podamos, como decía tu palabra, como lo leímos en tu palabra, ser llamados hijos del Altísimo, que sea evidente en nosotros el amor de Dios, amando no solo a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. Señor, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, pero es por tu Espíritu Santo. Es con tu amor abundante e inagotable que se desborda que podemos amar a los demás. Por eso te pedimos, Señor, que nos llenes a nosotros de ese amor incomparable que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestra propia carne, a nuestras ambiciones y deseos, a morir a nosotros mismos para poder vivir en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en este lugar y por tu iglesia, el cuerpo de Cristo que has comprado con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.